¿Ya le consignaron su sueldo de este mes? Pues a los congresistas que trabajan aquí ya les pagaron. Y sí, fueron más de 35 millones de pesos. Pero, ¿cómo se distribuye toda esa plata? ¿Cómo así que tienen 15 millones de representación y, ojo a esto, 11 millones de primas de servicios? En Politiqueando les vamos a explicar. Por eso, aquí tenemos el desprendible pago que recibió la representante Carolina Giraldo del Partido Verde por su primer mes de trabajo aquí en el Congreso. Dice que en total recibió 35.316.000 y que en neto le quedó 25.489.000. Ella incluso publicó este mismo recibo en sus redes sociales y por eso estamos con ella para que nos explique cuántos que ganan, cuánto les quitan y qué va a pasar con el salario de los congresistas. Y es que ha habido tantas dudas con cuánto ganamos los congresistas que quisimos hacer este ejercicio de transparencia. Estos son recursos públicos, salen de los impuestos de todos los colombianos y cualquier colombiano merece saber qué está pasando con nuestros ingresos. ¿Y cuál es la realidad del sueldo? ¿Cuánto le pagaron? Bueno, aquí tenemos justamente el recibo y lo que podemos ver es que primero hay un sueldo, digamos, o unos ingresos que son brutos. Esos ingresos brutos son de 35 millones y pico, 316.000. Y luego nos hacen unos descuentos que suman 9.826.000 pesos y entonces después de los descuentos finalmente nos consignan lo que finalmente yo vi en mi cuenta, fueron 25.489.000. ¿Qué le descuentan? O sea, esos 9 millones, ¿de dónde son? ¿De dónde salen? Bueno, esos 9 millones tienen que ver con cosas que pagan todos los colombianos como salud y pensión, pero también unos fondos especiales de acá del Congreso y la retención en la cuenta. ¿Esos fondos para qué son? ¿Lo pagan todos los congresistas o cómo funciona? Lo pagan todos los congresistas y son fondos que se administran desde acá, desde el Congreso. Vale la pena preguntar para dónde se. Hablemos de esos 25.489.622 pesos, porque entiendo que ahí hay unos gastos de representación, tienen como una especie de asignación básica, pero además tienen una prima especial de servicios. ¿Cómo es ese tema ahí de la plata y la distribución en ese salario que finalmente quedan 25 millones? Bueno, tenemos una asignación básica que es de 8 millones y medio. Esta es la parte que ha sido tan controversial, que dicen, es que no se puede reducir el salario de los congresistas. Esta es la parte que legalmente no se puede reducir. Sí, entonces ahí son 8 millones y medio. Por ley no se pueden reducir porque son derechos adquiridos de los trabajadores. No se puede reducir ni el de los congresistas ni el de ningún colombiano. Ok, pero los 35 millones, esos sí son los que se pueden reducir. Entonces, por eso, en este momento tenemos varios proyectos de ley que le apuntan a reducir, ya sea la prima especial o bien los gastos de representación, que eso aparentemente sí lo podemos reducir y así se estarían reduciendo los ingresos de los congresistas y le estaríamos cumpliendo a la ciudadanía. Gastos de representación son 15.180.800 pesos según lo que a usted le consignaron este mes. ¿En qué se van esos gastos de representación? O, mejor dicho, en esos 15 millones, ¿en qué se los gastan? Todos los gastos de representación en cualquier salario que tenga gastos de representación son gastos que tienen que ver con, por ejemplo, si hay que hacer viajes o si se tienen que tener comidas relacionadas con el trabajo, es decir, son gastos que tienen que ver con el trabajo, pero que son más allá o se considera que son más allá de la función, digamos, de puramente aquí como de adentro del Congreso, sino que serían fuera del Congreso en otras actividades, pero que son, pues en teoría, relacionadas con las tareas de congresista. Llevan un mes en el Congreso. ¿De verdad esos 15 millones se van en eso? ¿O usted le sobró, le quedó? Mejor dicho, esos 15 millones... Yo creo que le pueden bajar a los gastos de representación. Yo creo que sería justo. Yo creo que no nos gastamos eso. Entiendo. Hablemos de una de las cosas más polémicas que tiene todos estos conceptos que aparecen en el recibo que ustedes les mandan, y es el tema de la prima especial de servicios, que incluso hay que hacer énfasis en el especial porque de verdad es una prima de 11 millones de pesos. Por aquí les voy a dar el dato exacto de cuánto es: 11.596.448 pesos. Prima que reciben todos los meses. Eso parece. Sí, es una prima de verdad muy especial. Pues yo antes había sido contratista, muy poco he tenido, digamos, la oportunidad de tener empleo formal con todas las de la ley. Entonces el asunto de las primas es realmente escaso en el mundo laboral en Colombia. Esta es una prima bien especial por lo que vemos y es una prima que sale de un decreto que surgió en el año 2013 durante el gobierno de Santos, que tenía que ver con, antes se hacían unas primas
relacionadas con salud y con viviendas. Esta prima especial reemplaza a esas primas anteriores y bueno, sí, es una prima bastante alta y, por ejemplo, el proyecto de JP para reducción de los ingresos de los congresistas está enfocado en reducir la prima especial. Representante, hablemos de los impuestos. ¿Ustedes sobre qué pagan impuestos? Porque hay muchas dudas. ¿Se paga impuestos sobre los 35 millones que es el total, sobre los 25 millones que es el neto que finalmente les queda, o pagan impuestos sobre esa asignación básica que son 8 millones de pesos? Porque hay mucha gente que dice que hay un truquillo ahí, es que ustedes no pagan impuestos por los 15 millones de gastos de representación. Bueno, pues tienen razón. Sí, no se pagan impuestos sobre esos gastos de representación, pero sí sobre la prima especial y sobre el salario. Entonces se terminan pagando impuestos sobre los 19 millones que suman esas dos cosas, pero falta pagar los impuestos de los gastos de representación. Ahora bien, eso está incluido en la reforma tributaria que estamos tramitando en este momento. Bueno, representante, pues esas son las cuentas que queríamos hacer en Politiqueando. Vamos a ver si pasa o no pasa. ¿Usted qué cree? ¿Lo van a aprobar o no lo va a aprobar? ¿Cómo ve el ambiente en el Congreso y de sus compañeros? Yo creo que lo vamos a aprobar. Creo que es una deuda histórica, creo que más de 11 millones de colombianos salieron a votar la consulta anticorrupción por que era el primer punto de la consulta anticorrupción. Ya es hora de hacerlo realidad.